Bien, nos quedamos con la situación del buen Noé, ¿se acuerdan? De la descendencia de aquel que usó Dios en lugar de Abel, y vimos los hijos de Caín, sus tataranietos, Jabal, Tubal, y el otro no recuerdo cómo se llamaba, Jubal, Tubal y Jabal. Y estos cuates vemos cómo se origina la primera maldad, cómo la maldad había aumentado mucho, y Dios manda en obediencia a Noé que haga el arca. Noé se involucra cuando tenía 500 años, a los 600 años termina el arca, mete a su esposa, mete a sus hijos, y Dios los bendice, incluso a los hijos sin hacer nada, pero les da la ordenanza a todos y les dice: quiero que vayan y fructifiquen y labren la tierra. Y Noé, como nunca había ejercido la autoridad sobre sus hijos, pues automáticamente los hijos no se involucraron. Y ahí en Génesis vimos que es la primera vez en la Biblia donde se registra la depresión. Noé entró en un punto de depresión donde se dio cuenta que todo lo que había hecho, no solamente para él con Dios, sino para sus hijos, había quedado en el olvido. A través de esa depresión tan grande, pues hay gente que se deprime y come, hay gente que se deprime y toma, hay gente que se deprime y se droga. Y entonces a través de esa depresión, Noé maldice a uno de sus hijos. Y entonces vamos a ver hoy el tema, ¿sí? El tema que es: ¿qué trae la bendición en obediencia? ¿No? Entonces vamos ahí al libro de Génesis, por favor. Bueno, más bien el eslogan es: sobre toda gran bendición siempre hay una gran responsabilidad. Digan conmigo: sobre toda gran bendición siempre hay una gran responsabilidad. ¿Sí? Bien, vamos ahí a Génesis, por favor. Génesis 10:32 para entrar al 11. ¿Sí? 10:32 para entrar al 11. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. A partir de ese momento vienen las generaciones de Noé, los dos hijos bendecidos con el hijo maldecido. Y quiero que usted entienda que desde el momento que no hay una estabilidad familiar, empieza a haber generaciones automáticamente en confusión. Y lo vamos a ver ahí en el 11:1. ¿Sí? Dice así: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les ha de desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su ¿qué? De su compañero. Bien, quiero que usted entienda que el hombre, desde el momento que se aleja de Dios, porque no había obedecido, no solamente en la generación de Noé, sino en las generaciones que venían delante de él, dice la palabra ahí en el 11:6. He aquí, dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Digan conmigo: y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Esa es la consecuencia
de estar alejado de Dios. Cuando tú estás con tu esposa, e incluso hasta con los hijos, llega un momento, dicen por ahí, eres necio como la mula, ¿no? La gente se afana tanto que la gente no cambia no porque no quiera cambiar, sino porque está alejada de Dios. Dios dice, nada les va a hacer desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuando a alguien se le mete algo, ¿sí?, puede venir a confesar, a jurar en un año. La gente que jura en un año ahí con el padre y todo el rollo, termina su juramento y entonces se toma lo que no se tomó en un año. Porque este es el origen, ¿sí?, de edificar una torre. Un monumento significaba un monumento soberbio y eterno en ellos mismos. Se hartaron de Dios. Se dieron cuenta que ese Dios eterno era muy exigente. Ese Dios eterno tenías que tener fe para poder caminar en su presencia. Y dijeron, ¿saben qué? Ya nos hartamos, ya destruyó Noé la generación de Adán, de Eva, de Caín, y ahora vienen nuestros padres. ¿Saben qué? Vamos a hacer un monumento soberbio, un monumento que enaltezca nuestra humanidad. Y de alguna manera eterno en ellos mismos, porque decían, si vamos a hacer esparcido esta torre, no sé si puedes ponerme la imagen que pongo ahí. Una de las ciudades más millonarias en todo el mundo es la ciudad de Dubái, ¿sí? Y ahí puede usted ver que se parece, ¿no?, la Torre de Babel que empezaron a hacer, y uno de los edificios más grandes y épicos y monumentales en la ciudad de Dubái, ¿no? El hombre empieza a diseñar la construcción, pero ya no era tanto como para vivir, ya era para manifestar un grado de soberbia, un grado de eternidad e incluso de deidad propia. ¿Sí me están siguiendo? Y en este momento quiero que usted ponga mucha atención, porque por más que alguien, pues no sé, Dios hubiera estado a Noé o alguien les hubiera dicho, ¿saben qué? Están mal. La Biblia dice que nada les haría desistir de lo que en su momento tenían pensado hacer. Dice, ahora pues descendamos, está hablando en plural, donde está el poder o la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Hasta el día de hoy, las naciones no se entienden. Hasta el día de hoy, los gobiernos no se entienden. Hasta el día de hoy, las religiones no se entienden. Y eso es lo que trata de hacer el anticristo. Que todas las religiones se entiendan, ¿sí?, para volver a levantar una torre de Babel espiritual. Y Babel significa confusión. Y desde el momento que tú y yo no estamos bien con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, ¿sí?, viene una torre de confusión. Y esto quiero que usted entienda en esta hora, que Dios iba a traer un espíritu de confusión. Y cuando tú estás sin Dios, estás confundido porque empiezas a meterte más en lo terrenal, en esa soberbia, en esa eternidad propia, ¿sí? Y lo que dice Dios, voy a confundiros para que ninguno se entienda el hablar de su compañero. Por eso es que muchas veces como esposos amamos a nuestras esposas, pero dices, ¿y cuál es que a mi vieja no la entiendo? Y la esposa dice, pues a ti tampoco te entiendo, ¿no? Y nos cuesta trabajo entendernos. Por eso los jóvenes hoy en día no se quieren casar, porque dicen, es que no me entienden. Y el punto es que no te tienen por qué entender, porque Dios había puesto que no se iban a entender a no ser que fueran dirigidos los dos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que iba a traer confrontación en los hijos, a decirle, tú estás mal, y vas y le pides disculpas. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces dice la palabra aquí en el 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Sí? Dice aquí, en el 11:6, yo tengo esta versión, dice, miren, si son capaces de hacer esto, cuando solo han comenzado a hacer uso de la unidad, del idioma y política que tienen, ¿qué no harán después? Nada les será imposible. O sea, Dios dijo, si ahorita están empezando esto, que empieza a haber política, desde aquí nace la política, aquí nacen los gobiernos, ¿sí? Entonces dice Dios, voy a hacer diversos idiomas a modo de que no se puedan entender. A modo de que, ¿qué dijo? No le entiendas. Y digas, ay, qué bonito está ese chinito. No te entiendo, pero te quieres casar conmigo. Ay, está re fea, ¿no? Entonces lo que Dios hace es un espíritu de confusión.
Y en ese momento, ¿sí?, las lenguas estaban esparcidas. Ahí nace el mandarín, el chino, el alemán, ¿sí? Y desde este momento empieza la gente a tener sus familias en un estado de confusión, en un estado de dispersación. Y ese es el primer problema en el cual como personas o como seres individuales nos enfrentamos. Muchos de nosotros no nacimos en cuna cristiana. Yo era católico, románico, apostólico y todo, ¿sí? Y aún los que dicen que nacen en cuna cristiana no tienen asegurada la salvación. Entonces, el primer problema que nos enfrentamos cuando viene esta confusión o esta torre espiritual llamada Babel por nuestros antepasados es que ahora tú busques de Dios por esa necesidad espiritual que hay. Porque tu mamá no te va a decir, vamos a la iglesia cristiana, no, tu mamá te va a decir, confiésate, chútate la hostia, hazte la primera comunión y a los 15 años te vamos a hacer pachanga y a los 16 te vas a embarazar y ya saben todo el rollo, ¿no? Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que entramos en una familia donde hay confusión, donde no hay dirección y traemos un ADN corrompido, donde, escúcheme bien, toda la humanidad sí tenía noción de Dios, pero no era dirigida por Dios, ¿sí? O sea, aún los egipcios sabían que había un Dios que le llamaban Qumran o Ramsés, pero ellos sabían que había un Dios, no sabían cómo se llamaba, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos habla que a partir de este momento, de la torre de Babel, empiezan las generaciones de Sem. Y de las generaciones de Sem nace la generación de Abraham, ¿sí? Entonces, lo mismo que Dios había hecho con Noé, ahora Dios se lo estaba presentando a Abraham. Pero escúcheme bien, Abraham estaba naciendo en esa confusión. Dentro de Abraham había una torre de Babel. Y miren lo que dice Génesis 12:1. Esta es la primera promesa que Dios da a un individuo, a este varón llamado el padre de la fe. Dice en el 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Póngame atención, ahí les va lo bueno. El primer mandamiento que le hace a Noé es, hazte un arca para que tú te aísles de toda la bola de pecadores. El problema es que el pecado ya había entrado ahora en las familias. Y Dios le dice a Abraham, ahora me vas a obedecer, ahora no vas a hacer un arca. Te mando que te vayas de tu tierra y tu parentela, porque tu tío, ¿sí?, tu compadre, tu primo, tu hijastro, están tan contaminados que si tú sigues conviviendo con ellos, te vas a contaminar. Y escúcheme bien, lo vamos a ver más adelante. La mujer puede cambiar el corazón de un hombre, pero no puede cambiar el ambiente espiritual que le rodea. En cambio el hombre sí, porque el hombre tiene esa autoridad. Entonces Abraham le dice, vete de tu tierra y tu parentela, porque si tú convives con tu suegra y con tu suegro, van a terminar contaminando a tu vieja y te vas a contaminar tú. Entonces, esta es una instrucción en fe. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y escúcheme bien, eso me pasó a mí. Cuando yo me casé con mi esposa, hicimos la pachanga, todo, y fiesta y mariachi. Pero terminó la boda y le digo a mi esposa, le digo, ¿y qué? Oye, ¿y a dónde nos vamos? No, pues ya estoy casado contigo, pues llévame a donde quieras. Y juntamos ahí la lana, ¿verdad? De ahí de las ofrendas. Ya habíamos juntado como 3,000 pesos. Dije, bueno, pues apenas si nos va a alcanzar para 3 noches de un hotel, ¿no? Y ahí va mi esposa con el vestido, ahí vamos a buscar hotel, ¿no? Y no había hotel más que puro motel por 4 o 5 horas. Entonces le digo, oye, ¿tus papás? No, mis papás ya se fueron. ¿Y los tuyos? No, pues también los míos. Yo, ¿para dónde nos vamos? Estábamos solos. Entonces, eso es lo que quiero que usted entienda. Ese es un mandato de Dios. Si quieres ser bendecido, vete de tu tierra y tu parentela. O sea, sí convive con tu familia externa, pero nada más 1, 2, 3 días, pero termina yéndote porque esa familia, tarde que temprano, te va a contaminar. Dice, y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, le está diciendo a Abraham, deja todo lo que tienes. Pero ¿y quién me va a mantener? Yo. ¿Y quién te va a dar? Yo. Pero mi papá ya me había dado una herencia. Nada, no le recibas nada. Porque a veces estamos los hijos esperanzados que papá nos va a dejar algo y los papás de ahí nos hinchan. Y después empiezan a fregar a la nuera. Y nomás no. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces le dice, desde el momento que tú me obedezcas
y me creas que aún quitando el H&M, quitando los terrenos, yo te voy a bendecir, dice la palabra aquí en el 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, esto de serás bendición es que en donde quiera y en todo momento tú vas a ser un hijo bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, desde el momento que tú cortas tajo, y el problema con muchos de ustedes es que siguen teniendo relaciones con las familias, y yo sé que por eso les caigo gordo mucho a las familias de ustedes. Voy a la célula y, ay pastor, mi mamá no la traga, no me interesa que no me traga, tampoco la trago yo. Porque en Abba Padre, el escudo que usted aquí ve al papá, a la mamá, al hijo y a la hija. Aquí nunca va a haber metida a la suegra, ni al suegro, ni a la tía. Porque ese es el plan de Dios, para que tú seas bendecido en la mano. Aquí en la mano nada más entra mi familia, aquí ya no entra mi suegra tiene una familia aparte. Mis tíos tienen una familia aparte. Y ahora que viene el 24 y el 31, aguas. Porque a lo mejor tienes un plan con Dios y tu tío te cambia y dice, vamos hasta Cancún, yo tengo la lana, y sí, para no quedar mal ahí, te endeudas con la tarjeta de crédito. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Entonces Dios manda a Abraham a obedecer en un nivel de fe, de dejar a su familia que estaba confundida y contaminada, para poderlo bendecir a él y a todas las familias. Así que digan conmigo, la obediencia trae prueba. ¿Sí? O sea, si yo tengo fe, es porque voy a obedecer. Pero cuando tú ya tienes la obediencia, automáticamente esa obediencia me voy a dar cuenta en la prueba. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba? Que Abraham se estaba yendo sin un peso en la bolsa. Y lógicamente iba a tener hambre, y esa hambre iba a ser igual a una necesidad. Abraham ahora dependía completamente de Dios. Y ahí viene la torre de Babel, esa confusión que tuvo Moisés. Miren lo que dice ahí en el 10. 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pregunta, ¿no que Dios iba a bendecirlo? Sí, pero Dios iba a probar su obediencia. Entonces, desde el momento que tú dices, Señor, te voy a obedecer, desde ese momento el Señor manda hambre. Y dice la palabra que Dios le dijo, vieja, pues me acaba de hablar Dios que nos va a bendecir, pero pues aquí no hay nada que comer, vámonos a Egipto. Y la mujer, escúcheme bien, la mujer era una mujer sumisa, o sea, era una mujer sujeta. O sea, la mujer no estaba tan contaminada como más adelante lo vamos a ver, ¿sí? La mujer era, no era tanto alcahueta, más bien era una mujer que estaba cumpliendo el plan de Dios. Y dice la palabra ahí, en el 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, mujer, he aquí conozco, mujer, que estás bien chula y hermosa de aspecto. Pero cuando vengan los egipcios, te voy a decir, Sara, que les digas, ¿sí?, que eres mi hermana, porque si no me van a matar, ¿sí?, y a ti te van a reservar la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, dice ahí en el 13, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Escúcheme bien, ¿dónde estaba poniendo su fe Abraham? En su vieja, en su mujer. Es que por ti me va a ir bien, escúchame bien, porque estás tan chula, estás tan guapa que vas a decir que eres mi hermana. Y escúchame bien, dijo una media mentira, porque vamos a ver más adelante, si era su hermana, era su media hermana, eran hijos del mismo padre pero de diferente madre. Pero quiero que usted entienda que cuando obedecemos a Dios, cuando viene una fe, tiene que ser una fe pura y una obediencia al 100%. Si tú obedeces al 99.9 y por un punto 1 dejas de obedecer, ya no es obediencia, ya no es fe, ya no pasaste la prueba. Entonces Abraham dijo una media verdad. Creyó en Dios, pero estaba confiando aquí en ¿quién? En su esposa. Así que buscas bendiciones a medias, parte de tu voluntad y parte de Dios. Miren lo que dice ahí en el 12:16. Perdón, en el 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Sí me está siguiendo? E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas y vacas,
asnos, siervos, criadas, asnas. Escúcheme bien, ¿por qué vino la bendición? Por la mujer. Dios lo permitió. Mire, yo tengo una versión, dice así: el faraón le hizo muchos obsequios a Abraham por causa de ella. ¿Sí me está siguiendo? Así que por causa de Sara, el faraón le dio ovejas, bueyes, burros, esclavos, esclavas y camellos. Y mire lo que dice ahí, en el 17: mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces faraón dio órdenes a su gente que se acercara a Abraham y le acompañaran, y a su mujer, con todo lo que ¿qué? No tenía nada, y sale y ahora tiene esclavos, esclavas, burros, gallinas, todo. ¿Por causa de quién? De la mujer. Entonces, de alguna manera, escúcheme bien, cuando tú le delegas, no todo, algo a la esposa, le estás dando cierta autoridad. Y la mujer, de una u otra manera, está usurpando funciones. Entonces, la falta de obediencia, ¿sí?, a ti, ¿sí?, tu falta de obediencia pone en oportunidad de hacer caer a los demás. Anota eso. La falta de obediencia a ti hace caer a los demás. Porque Abraham, si hubiera sido íntegro, aún Dios lo hubiera respaldado delante de Faraón. Pero por no obedecer, ¿sí?, es cuando tú no obedeces, le das a los demás la oportunidad de que ellos caigan por causa de tu obediencia. Luego dice aquí en el ¿por qué me diste la oportunidad de tomarla? Cuando tú me mentiste, Abraham, me estabas dando a mí la oportunidad de meterme con tu esposa. Por eso es que tú y yo tenemos que ser rectos, íntegros, a no mentir. Porque entonces damos la oportunidad al enemigo que actúe en los demás y pueden hacer cosas horribles. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pregunta, ¿en ese momento era padre de la fe? Era padre de la incredulidad. Porque todo el mundo conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero si realmente conocemos el origen de que la confusión, de que esa torre de Babel estaba ahí, que no se entendían, porque Abraham dijo: ¿vas a decir que eres mi hermana? Sí, amor. Y ya ves, nos convino. Tuvo miedo Faraón, pero mira, ya tenemos lana, tenemos carro, tenemos depa. Y dice la palabra que Abraham era riquísimo. En el 4 dice, bueno, en el 3, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes sus tiendas entre Betel ahí. 4, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Fíjense, y así hay muchos en la iglesia, que el que tranza no avanza. Hacen una tranza, sí, dice que Abraham llega y dice: Dios, quiero hacerte un altar porque me has bendecido, me diste ganado. Y dice Dios: no seas hipócrita. Si tienes lo que tienes, fue por tu mujer, porque no creíste en mí. O sea, todavía a este tipo se le ocurre levantar un altar, invocar el nombre de Dios, cuando Dios decía: no eres olor grato. Porque él estaba dando gracias a Dios por lo que Dios supuestamente le estaba dando, pero Dios no se lo dio, Dios lo permitió. ¿Sí me está siguiendo? Las consecuencias a medias, póngame atención, una consecuencia a medias de no obedecer a Dios al 100%, llevó a Abraham a volver a negar a su esposa por segunda vez. Volvió a negar a su esposa por segunda vez. Mire lo que dice
Génesis 21. ¿Sí está conmigo ahí? De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó con forasteros en Gerar, perdón. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Póngame atención. Primero Abraham le dice a su esposa, la primera le dice: flaca, vas a decir que eres mi hermana. ¿Sale? Vas a decir que eres mi hermana. La segunda vez, ven. La segunda vez llegó con este cuate que se llamaba Abimelech. Dijo: ¿qué onda, Abimelech? Chimpan, pustillas, papás. Mira, mi carnala. ¿No? O sea, haz de cuenta que yo soy tú, ¿no? Dile: ¿qué onda? Mira mi carnala. Ay, perdón. ¿Por qué dijiste que soy tu hermana? ¿Por qué, Juan Alberto? ¿Por qué vuelves a mentir, Juan Alberto? ¿Por qué no me dijiste, Juan Alberto? Ah, hola. ¿Y qué dijo Abimelech? Pues presta a tu hermana, échamela para acá. ¿Sí? Ya, escúcheme bien, ya no le dijo: vas a decir que es mi hermana. No, ya no le dijo: ¿Qué onda? ¿Qué onda, Abimelech? Mira, mi carnala. Y el otro así de: ¿por qué vuelves a mentir? ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Cuando tú como esposo o como esposa permites que haya confusión en tu casa, el día de mañana tus hijos ya ni siquiera te van a avisar si van a llegar o no. Primero es: papá, ¿me da chance? No, dile a tu mamá. Y la mamá: no, pues dile a tu papá. No. Eso que va a ocasionar que el día de mañana ni siquiera tus hijos lleguen a tu casa. Porque el pecado va en aumento. Así que Sara dijo: Abraham, sí, ya vete con él. Ya ni modo, ya no vas a tener brillo en tus ojos, vete, ¿no? Dice en el 3: pero Dios vino a Abimelech en su sueño de noche, ¿sí? Y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Yo qué iba a saber? Escúcheme bien, aunque Abimelech no era un hombre conforme al corazón de Dios, sabía de Dios, ¿sí? Tu tía sabe que eres cristiana y aunque a lo mejor no sabe que oras y todo, pero saben que en ti hay un hombre diferente. Y este tipo sabía quién era Dios, porque incluso Dios le habló personalmente y le dice en el 5: no me dijo él, mi hermana es, ella también dijo, es mi hermano. O sea, terminó Sara mintiendo igual, o sea, alcahueteando la esposa al marido. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en su sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás. ¿Y todos quiénes? Los tuyos. Abraham ya no le dice a su esposa que mintiera, simplemente le dice: mientes, ¿oíste? Sí, amor. La falta de obediencia e integridad, anote esto, la falta de obediencia e integridad lleva a caer en pecado, no solamente a ti, sino a los demás. La falta de obediencia e integridad lleva a caer el pecado no solamente a ti, sino a los demás. Porque por ese pecado, por esa falta de integridad, Abimelech estuvo a punto de caer. Y escúcheme bien, ¿y sabes cuál es la consecuencia de hacer caer a los demás? Que los haces estériles. Porque la familia de Abimelech, desde ese momento, toda la familia era estéril. No podían producir. A lo mejor yo ya tengo hijos, a Camila y a Baruch. Pero escúcheme bien, yo tengo a Camila y a Baruch, que son mis hijos. Pero si yo no soy íntegro, ¿sí? Y caigo en pecado, yo estoy impartiendo en mis hijos esterilidad. Póngame atención, papá y mamá. Por eso es que los chamacos, cuando lleguen a los 20, 25, no se quieren casar.
Porque ya no ven integridad en papá y en mamá. Porque ven que el pecado se asoma en su casa. Y eso causa esterilidad. Por eso hay tantos jóvenes solteros, con perrijos. Porque los padres impartieron esterilidad. Y era lo que Abraham estaba impartiendo en Abimelech. ¿Sí me estás siguiendo? Y le dicen, y todavía le dice a Abimelech, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? En el 29, ¿en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? O sea, le dice a Abraham, ¿qué te hice, carnal? No, pues es que si digo que eres cristiano se van a burlar de mí. Pero carnal, ¿qué no entiendes? O sea, que tú traes la bendición a mi changarro. ¿Qué te hice? Has traído el pecado a mí. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo, le dice a Abimelech. ¿Por qué dejaste de ser íntegro, papá? ¿Por qué dejaste de ser íntegro, mamá? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, el problema es que ahora puedes ser igual que Noé, alcahuetear a los hijos. Y ese es el problema que hoy muchos padres tienen. Son alcahuetes. Después llamó, dice la palabra ahí en el 10, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto, Abraham? No, pues es que yo pensé, yo creía. ¿Por qué hiciste eso, hijo? No es que no sabía, no, sí sabías. Desde el momento que engañaste a tu esposa, sabías que tenía la probabilidad de pegarte una enfermedad de transmisión sexual. Nada de que no sabía, ¿sí? Y dice la palabra aquí en el 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ¿sí? Fíjense lo que dice el 11, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matará por causa de mi mujer. ¿Saben qué está haciendo Abraham? Hablas y piensas lo que tú crees. Y así hay mucha gente, que la gente simplemente habla lo que piensa y cree. Me vale gorro lo que diga mi esposa, me vale gorro lo que digan mis hijos. Abraham justificó. Es que dije para mí. Pues sí, pero por lo que tú pensaste para ti, le estaba diciendo a Abimelech, ahora me estás fregando a mí. Y es que Abraham dice, es que yo pensé que aquí no creían en Dios. Bueno, el problema fue de Abraham, no de Abimelech, por falta de temor a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Pues, yo sé que va padre confronta, porque todo el mundo, ay, el padre de la fe, Abraham. Aquí yo no veo un padre de la fe, aquí yo veo un incrédulo. Y dice el 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Qué hace el papá y la mamá, o el esposo y la esposa? Justifican sus medias mentiras. Justificas. Porque en el ego que tienes, lo haces para ti, para mí. Le llevas una pizza a tu esposa que sabes que no le gusta la pizza, pero lo hice pensando en ti, no es cierto. Porque eres un egoísta. Justificas medias verdades. Y en el 13 dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermana es. Entonces Abimelech, versión Nueva Biblia del Día, tomó ovejas, no lo dice el 14, ¿va? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezcas. ¿Qué hizo Abraham? Volvió a aceptar una bendición que no venía de parte de Dios. Y así hay mucha gente que acepta bendiciones que creen que son de Dios, pero Dios nunca le dijo, ¿cuándo yo te la di? Si eres un mentiroso, si nada más hablas para ti. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Aquí empieza el meollo. Aquí se da uno cuenta cómo empiezan las primeras broncas de un matrimonio, del padre de la fe. Sí era el padre de la fe, pero un esposo que iba a tener broncas con su esposa y con sus futuros hijos. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, hasta ese momento Sara estaba sujeta. Pero Sara como mujer dijo, carajo, o sea, Abraham no ha obedecido a Dios. Ya tenemos 90 años, no tenemos hijos.
Y no tenemos hijos porque no ha confiado en Dios. Entonces, Sara, de alguna manera, entró en esa mala dirección, en no obedecer y creerle a Dios. Y dice la palabra ahí en Génesis 16, 1. ¿Sí? Pónganme atención, mujeres, pónganme atención, esto está muy interesante. Génesis 16, 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? ¿Sí? Te ruego pues que te acuestes con mi sierva, quizás tendrá hijos ella. ¿Sí? Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Abraham, bien jariondote, se fue y se acostó con esta sierva. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Sarai dijo a Abraham: Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndola encinta, me mira con desprecio. Así que juzgue Jehová entre tú y yo. Gracias, David. Ahora primero Sara dijo: ay, es que no tenemos hijos, pues ya acuéstate con mi esposa. Y Abraham dijo: está bien, voy a hacer el esfuerzo. ¿No? Se acostó con la esclava. Y Sara, le dan el chamaco, y ahora la Sara de: oye, Agar, ¿qué quiere? Me trapeas aquí, ahorita que estoy dándole comer al niño. Abraham, ¿viste cómo me habló? Pero Dios juzgue este tuyo, porque yo di alcahueta, te estoy obedeciendo. Pero ahí estoy de sonza. Pero Dios juzgue entre tú y yo. Conste. ¿Y qué creen? En medio de Babel, de ese matrimonio en confusión, en su perfecta voluntad de Dios, Dios les da un hijo llamado Isaac. ¿Y qué creen? Génesis 21, 2. Después de haberla negado 2 veces, después de haber engañado a su esposa, no la engañó, sí, él tenía que haber sido fiel a la promesa de Dios, ni siquiera a su esposa, a Dios. Génesis 21, 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Digan conmigo: el tiempo de Dios. Es la soberanía de Dios, no tu soberanía, iglesia. Esa autoridad que tenía Abraham dejó de existir, y tarde que temprano iba a repercutir sobre sus generaciones. Escúcheme bien, Sara ya no se refugiaba en su esposo. Ahora Sara se refugiaba en sus hijos. Y así hay muchas esposas, así hay muchas madres, que el marido a lo mejor las engañó, ya está por su lado, y ahora es de: mi hija, conmigo no te va a faltar nada, tú no vas a tener un desgraciado como tu padre. Y lo que estás haciendo es maldecirla más. Fíjense, lo que hizo Abraham fue impartir un matriarcado, lo que hizo Sara, póngame atención, lo que hizo Sara fue impartir un matriarcado en su nuera. ¿Quién era la nuera de Sara? ¿Se acuerdan? Rebeca. Y Rebeca le dijo a Isaac: no, que aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? Escúcheme bien, Sara tenía coraje contra el esposo, porque un día Dios prueba a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué pasa, Señor? ¿Me quieres? Ahora sí te voy a obedecer. A ver, dame a tu hijo. Y Dios prueba a Abraham por medio de Isaac. ¿Y qué creen? Abraham se lleva a Isaac, pero no le avisa a la esposa. No, pues se va a poner loca de por sí, ya traigo broncas con mi esposa. Y si le digo, no me va a mandar, no, mejor no le digo nada. Entonces llega Abraham con su hijo y: mamá, ¿qué pasó? Mi papá me quería cortar el cuello. ¿Cómo? Juan Abraham, ven para acá. ¿Qué? Pues Dios me estaba probando. No, ¿qué? Córtate tú el cuello. ¿Qué, mi hijo, qué? ¿No te bastó con meterte con la esclava? ¿No te bastó con hacer que mintiera? O sea, cálmate. Ve acá. Shh, ya soy el padre de la fe. Escúcheme bien, Sara
empezó a guardar resentimiento. Esposas, hola. Esposas, empezó a guardar resentimiento. ¿Y qué creen que pasó? Estaba Babel, confusión en el corazón de Sara, confusión en Abraham. Isaac estaba de mamá, 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 todo mamá. Y mire lo que dice ahí en el 23. Génesis 23:1. Ya voy a acabar porque ya me pusieron el amarillo. Dice, fue la vida de Sara 127 años y murió Sara. ¿Se murió? Se quedó viudo Abraham. Isaac dijo, y mamá, ¿dónde está mamá? El bebé de 30 años se quedó así, mamá, yo quiero mi mamá. Cállate, joder. ¿Yo qué voy a hacer sin mi vieja? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué murió Sara? ¿Era la voluntad de Dios que una mujer se quedara, más bien que Dios dejara a Abraham sin esposa? No. Pero Sara ya tenía un matriarcado que de alguna manera estaba impartiendo en su familia, en su hijo, y Abraham era el momento para que tuviera una relación con su hijo, ¿sí? Y brutamente Abraham, va y le consigue a esposa, ¿sí? Cuando Isaac le dijo, pero pues papá, tú y yo no tenemos ninguna relación, cállate que yo aquí mando, mis cacahuates truenan. Y mire lo que dice Génesis 24:67. Ya voy a acabar. ¿Sí? Dice así. Y la trajo Isaac a esta muchacha Rebeca. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Fíjense, no se fue de la tierra y parentela, se la llevó a la casa de su difunta madre. Y tomó a Rebeca por mujer. Isaac la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea que la esposa que tenía Isaac, que era Rebeca, no era para tener la autoridad, para ejercer el poder de Dios en él, sino para consolarse. De hoy en adelante, flaca, vas a ser mi mamá. Me vas a cocinar como mamá. Y si no es porque no me quieres. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora Isaac estaba viendo a su esposa como su suplenta, como su nana, como mamá Rebeca. ¿Sí me estás siguiendo, varón? Así que Sara impartió un matriarcado en su nuera, las consecuencias las vivirían sus nietos. Por el matriarcado su nieto Jacob maldice doblemente a sus bisnietos, Simeón y Leví, en Génesis 49. Abraham, padre de la fe, ¿sí? Tenía que haberse entregado a su hijo como prioridad. Pero dijo, no, es más fácil que le compre un Xbox o que le compre una esposa y órale, ya llégale. Abraham impartió falta de autoridad en Isaac. Para Abraham le fue más fácil conseguir la esposa a su hijo después de la muerte de Sara que restaurar su relación entre padre y hijo. ¿Sí me está siguiendo? Para Abraham le fue más fácil conseguir la esposa a su hijo después de la muerte de Sara que restaurar su relación entre padre e hijo. Y automáticamente, iglesia, un matrimonio desenfocado desde su familia, desde su matrimonio y de sus dos hijos. Porque Isaac prefería a un hijo y Rebeca prefería al otro. Y Rebeca le dijo, no, está loco tu padre, tú vas a hacer esto y le vas a quitar a tu hermano la primogenitura. Ya había un matriarcado en Rebeca. ¿Por causa de quién? De su suegra. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora póngame atención, yo con eso termino. Porque lo anoté aquí. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? ¿Sí o no? Bien. Ahí les va. Esta parte está fuerte. Si Dios hubiera hecho a Adán y a Eva perfectos,
perfectos, o sea, en cuestiones de no depender de Dios. Pues entonces, pues, como para qué Dios iba a existir en la eternidad de Adán y Eva. A lo que quiero que usted entienda es que Dios permitió que pasara todo esto para que la humanidad se diera cuenta que separados de Él nada podemos hacer. ¿Sí me está siguiendo? O sea, que te des cuenta que aunque tengas una carrera de doctor, ingeniero, abogado, filósofo, no la vas a hacer ni tú, ni tu familia, ni tus hijos. Porque en esa brutez humana que tenemos en nuestra cabeza, Dios nos hace que dependamos de Él. Y en su soberanía Dios permite que pasen ciertas cosas. ¿Sí me está siguiendo? Ahora escúchame bien. El padre que fue alcohólico durante 50 años y que le hablaron, y si bien en ese momento el padre dice, no, pues es que ahora vengo que Dios me quite el alcoholismo, ¿no? Y la hija dice, es que yo no creo en Dios, porque yo le he pedido a Dios que mi padre sane del alcoholismo y Dios no me ha hecho caso. Si Dios sanara a tu padre, Dios dejaría de ser soberano. Póngame atención, si Dios sanara a ese alcohólico que tuvo 50 años en la Guarapeta, Dios dejaría de ser soberano. ¿Por qué? Porque sí, entonces me emborracho 40, 50 años, al fin que ya viene Dios y como es a mí, a lo que yo quiero, me hace el milagro. Pues no, tienes que vivir la consecuencia de lo que tú te metiste. Sabemos, escúcheme bien, yo por ejemplo, yo soy adicto al limón, me encanta el limón, yo soy limón con todo. Y eso me ha producido una tos constante, gastritis. Y les digo una cosa, soy bien bruto, no pienso dejar el limón. Sí le pienso bajar, pero no lo pienso dejar. ¿Por qué? Porque somos bien brutos, porque tenemos que depender de Dios. Pero eso sí de, Señor, quítame la gastritis, por favor. Sí, Dios, pero ¿cómo te la voy a quitar? Dejaría de ser soberano, aplaudiría más tus burradas. Pero cuando venimos aquí, sí, mi trabajo es orar por los enfermos. Y si viene un alcohólico y un drogadicto o una persona que está en cárcel, yo voy a orar para que esa persona tenga vida eterna. Pero si se muere no fue culpa de Dios. En su soberanía, Dios le dio oportunidad de que dejara el alcohol, el cigarro a los 20, a los 30, a los 40. No quiso, pues ni modo. ¿Sí me está siguiendo? Esa es la soberanía de Dios. Y todos exaltamos su soberanía, pero el problema es que no todos aceptamos la soberanía de Dios. ¿Pero por qué Dios permite? ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Ahora escúcheme bien. Ya terminé. ¿Pueden pasar los de alabanza? Ahora sí que los. Cuando Jesús sanó, y esto se los voy a dejar de tarea, cuando Jesús sanó, en Juan 5:14, anótelo, no lo busqué, y en Juan 8:11, después de que Jesús sanó, porque lógicamente la gente estaba en pecado, dice así, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cláusula, la bendición lleva responsabilidad. ¿Sale? Ya te sané, vete, pero ya no peques más porque te puede venir algo peor. La Biblia nunca registra que esa persona volvió a pecar. Sería alcahuete Jesús de volver a sanar a alguien a quien ya le advirtió que no pecara. Y Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te concedo, vete y no peques más. A la mujer de flujo de sangre, a la adúltera le dijo, vete y no peques más. O sea, hasta ahorita ya te perdoné. Pero si tú sigues haciendo tus bruteces y te llego a volver a encontrar en el camino, ni se te ocurra tocarme ni siquiera la vestimenta. Porque ya no va a salir poder de mí, por mucha fe que tengas, porque la fe opera en obediencia y la obediencia es probada. Y cuando tu fe es probada, ¿qué crees que pasa? Generas responsabilidad como hijo de Dios.